Hola a todos, soy Agnóstico Razonable. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Se trata no solo de una de las suscriptoras más antiguas del canal, del proyecto Gente Inteligente, sino de una amiga mía y además la traemos aquí el día de hoy por los estudios que ha realizado. El día de hoy estamos con Kitsia Torres, es una médica con una maestría en salud pública y con un doctorado en ciencias biomédicas. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el placebo, el tema del placebo. Es un tema que pareciera que fuera un poco mágico, pero en realidad tiene una connotación y un trasfondo médico y científico muy importante. Así que el día de hoy, pues vamos a hablar de esto. Hola, Kitsia, ¿cómo estás? Hola a todos, hola, muchísimas gracias por invitarme a hacer esta colaboración. Encantada de estar contigo y con tus suscriptores compartiendo un tema tan interesante que es el efecto placebo y cómo es que algunas de las cosas que parecieran mágicas o parecieran tener una fuente metafísica pueden ser simplemente explicadas de manera científica por modificaciones que hoy conocemos, pero antes no conocíamos. Entonces, pues... Excelente, excelente, es un tema súper genial. Nosotros habíamos hecho una colaboración para el canal de ella. Si lo quieren ver, voy a dejar acá el link en la descripción. Me gustaría primero que comenzáramos pues que me contaras un poco de tu canal también, de qué se trata y bueno, vamos avanzando en la conversación. Sabes que mi canal fue una coincidencia del destino. Lo que pasa es que yo soy maestra de metodología y epidemiología en la especialidad de administración de hospitales aquí en el estado donde vivo. Y a causa de la pandemia tuvimos que mover toda la educación presencial a plataformas virtuales. Entonces tuve que poner al principio videos a disposición pues de mis alumnos para que ellos tuvieran acceso 24/7 a los temas que estábamos dando en esa ocasión. Y después sucedió que gente que no era de la misma facultad empezó a meterse a los videos porque eran temas que empezaron a interesar. Entonces al principio era un canal meramente académico. Ujú. Después me di cuenta que hay muchísima gente que no pertenece al gremio médico específicamente, pero que está muy interesada en saber de otros temas que te digo, o sea, antes no sabíamos muchas cosas, ahora el conocimiento está a un clic de distancia. Entonces dije, bueno, ¿por qué no abrimos un espacio para charlas científicas que puedan involucrarse gente de la sociedad civil, independientemente de la formación que tenga, Ujú. porque enriquece nuestro conocimiento? Y ahí llegaron psicólogos, psiquiatras, hemos tratado con matemáticos, con físicos, con biólogos. Se me hace muy bonito porque hablando en un lenguaje coloquial podemos hacer de su conocimiento cosas que al parecer antes no podían estar tan a la mano. Entonces así empezó el canal. Ahorita pues vamos avanzando. Tuvimos la oportunidad de estrenarlo contigo este año y a ver cómo nos va este 2021. Interesante, tiene una similitud un poco con el proyecto Gente Inteligente, ¿no? Que es como llevar este conocimiento técnico pues a todas las personas que simplemente quieran a verlo, ¿no? Yo estoy viendo unos videos que tienes con unos matemáticos, creo un matemático, Matemático. o con informáticos, si no estoy mal. No Uh-huh. sé, está interesante. Tienes un video como, ¿cuál es tu video más famoso, más popular? Fíjate que uno que se llama La neurosis de la casa limpia. Entonces a mí me da un chorro de risa en esta ocasión, ese video en específico, porque es como todos tenemos una tía, una mamá, una abuelita, una conocida, que es como la casa siempre tiene que estar ordenada, o sea, el orgullo de su casa, ¿no? Incluso creo que en Latinoamérica tenemos mucho esa formación de que el hombre es el que se va a trabajar, la mujer es la que se encarga de la casa y de los hijos. Especialmente una suegra era la que iba con el guante blanco a calificar si la casa estaba limpia o no. Entonces de ahí No, se deriva, eso,
el concepto se deriva de esto, o sea, no es que qué padre que sea un motivo de orgullo, sino que con el tiempo se va transformando en una neurosis y el capítulo se llama La neurosis de la casa limpia y tiene un contexto psicológico muy, muy padre. Vayan al video, entérense. Vaya, vaya, vaya. ¿Y cuántas reproducciones tiene? Híjole, no sé, creo que tiene alrededor de 400 reproducciones, más o Ok. menos. Somos poquitos, el canal está, les digo, esto fue a raíz de la pandemia, acabamos de empezar, No, no, está bien, todo pero está sí, rápidamente. y fíjate, paradójicamente, bueno, yo creo que a ti también te ha sucedido, ¿no? Que videos de repente que salen de chispazo, ahí tengo uno que se llama Significancia Estadística, del cual son un minuto hablando puntualmente de lo que es la significancia estadística, tiene ahorita 2000 reproducciones, creo Ajá. que del canal es el que más ha llamado la atención, pero está súper nada más que pues eso es ya no es para el común de la gente, es más bien para personas que están en investigación, que quieren saber este tipo de cosas. Pero bueno, pues, hartas reproducciones, es decir, es un video bastante insignia del canal. Ajá, pero ahí la llevamos y ahí la verdad es que me da mucho orgullo porque el canal se llama Alfa 0.01 y Ajá. la significancia estadística tiene que ver con ese valor de alfa, ¿no? Nomás para no meternos así como en rollos muy científicos, pero la P en un Entiendo, estudio de entiendo. investigación significa la probabilidad de que un evento sea u ocurra debido al azar y no al fenómeno no al proceso de lo que tú estás investigando. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer un proceso de investigación y obtienes un conocimiento, obtienes un resultado, pero resulta que este resultado no fue debido a tu proceso riguroso de investigación, sino que fue una casualidad. ¿Cuál es la probabilidad de que esto haya ocurrido por casualidad y no porque tú llevaste un proceso riguroso? Normalmente en investigación es 0.05. Entre más riguroso eres, vas aumentando ese valor o esa significancia, entonces va siendo más pequeñito tu valor de alfa. Entonces, si tu valor de alfa es de 0.01, quiere decir que tienes un 99% de probabilidades de que sea confiable tu proceso. Entonces, por eso el canal se llama 0.01 y casa con la significancia estadística. Entonces, me encanta que ese video sea como el más Es- visto. Está muy interesante y ya aprendimos acá una cosa más de estadística. Genial. Bueno, entrando en materia, vamos a hablar de lo que es el placebo. El placebo me parece un tema muy importante, o sea, muy interesante, porque es uno de esos temas que siempre me ha llamado la atención, de los que he investigado, y es sobre todo por esto, no sé, como que popularmente se conoce como el poder de la mente, este poder de la mente, que bueno, en parte existe, en parte no existe, porque es que, claro, tú sabes, ¿no? Alrededor del poder de la mente, pues entonces hay un montón de cosas. Está la película de Lucy, está un montón de cosas. La cultura popular que a veces se hace como que desvía un poco la realidad del tema. Me ha encantado muchísimo este tema porque como les decía desde el comienzo, o sea, es algo que existe, es algo real y es algo que como que casi raya en lo mágico, ¿no? Es como poderte aliviar o poder hacer, no sé, cosas con tu cuerpo, pues básicamente con tu mente, ¿no? Pues básicamente con nada. Entonces, si quieres, comencemos a hablar del tema. No sé si nos puedes dar así como un marco conceptual o, bueno, comenzar por la definición o... Sí, fíjate que, bueno, vamos a hablar del placebo partiendo de que quien lo entienda en cualquiera de las áreas donde se desarrolle, tiene un arma muy poderosa a su favor, en donde estés. El efecto placebo es un efecto tan poderoso que tiene el que la mente cree que un suceso o una sustancia o un evento va a ser causante de que ocurra tal o cual efecto. Y en investigación esto le llamamos modelo de caja negra, porque no sabemos qué está ocurriendo en medio, pero entre esta causa y este efecto ocurrió algo porque siempre pasó. Entonces, por ejemplo, hay estudios donde dice que a un grupo de personas le dan un medicamento por un mes, este medicamento es capaz de inhibirles el apetito. Entonces, tienen un grupo de personas que están consumiendo este medicamento, pero este medicamento tiene la peculiaridad de tener un sabor, digamos naranja, tamarindo. Al mes,
estas pastillas son sustituidas por un polvo azucarado sabor tamarindo y siguen administrándosele a estas mismas personas. Entonces, el efecto inhibidor del apetito sigue siendo recurrente en ellas, aunque la sustancia activa no está presente. El efecto pasa porque la persona cree ciegamente que esto va a suceder. ¿Por qué? Pues porque ya tiene experiencia previa con un medicamento que le funcionó. Entonces, básicamente este es el efecto placebo. Entonces, Ahora, ¿por qué digo? como que mentalmente es capaz de que le inhiba el apetito, ¿sí? Ajá, sí, mentalmente está Oh, convencido porque ya lo vivió, o sea, porque previamente surgió esta experiencia. Entonces, te digo, esto es muy importante porque, por ejemplo, a nosotros en el área médica, hay científicos que son de una formación muy ortodoxa, podríamos llamarle así, que te van a decir, bueno, si tú tienes tal o cual enfermedad, yo te voy a, por ejemplo, una persona hipertensa, yo te voy a recetar un antihipertensivo, tienes que hacer dieta, ejercicio, agua, medicamento, ujú. y esto te va a curar. Pero es un médico que a lo mejor no tiene una muy buena relación médico-paciente, la persona sale de ahí cargada de medicamentos y algo como que no le cayó bien del médico, porque es común, ¿no? Como que no me cayó, como que no hice clic con el paciente. Y empieza a tomarse sus medicamentos, pero no funciona. Simplemente no se logra el objetivo, no baja de peso, la presión no se regula. Esta misma persona puede ir con otro médico cuya empatía sea mayor, que pueda decirle, a ver, ¿usted en qué cree? No, pues sabe qué, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy, no sé, budista. O sea, empieza a conocerlo y empieza a apoyarse en sus creencias y, ojo, aquí es como herramienta terapéutica, no como una charlatanería. Decir, mire, ¿sabe qué? Se va a tomar el medicamento, vamos a hacer esta dieta, vamos a hacer ejercicio, pero aparte yo le recomiendo que, o sea, si usted es devoto de el Santo Niño de Atocha, no sé, vamos a ¿qué le dice, no? ¿Qué le dice su corazón? ¿Cómo se siente? Vamos entendiendo a la persona. Cuando hay un vínculo de empatía, por ponerte un ejemplo, digo, puede ser en varios, esta empatía o este proceso funge como un evento, como un efecto placebo. Entonces, la persona puede ser controlada aún sin medicamentos, bajo este esquema, o con el mínimo de medicamentos, o bien el resultado terapéutico, el apego, pueden ser muchísimo mejor. Se ha demostrado que la empatía o la atención médica tiene un efecto placebo muy grande. Y bueno, como esto, pues puedo darte muchos ejemplos. A mí lo que me llamaba la atención cuando yo fui descubriendo esto es, ¿por qué? O sea, yo creo que es lo mismo que te ha pasado a ti cuando empiezas a descubrir o te dicen, bueno, esto existe, pues sí, pero la mente quiere ir más allá, ¿no? ¿Cómo funciona? Como la curiosidad que tú tienes por saber el por qué de todo, no, como lo hablábamos de hecho en tu canal, esa Ajá. curiosidad con el de por qué funciona esto como exactamente está funcionando. Sí, o que decían los milagros, por ejemplo, creo que esto encaja perfecto con la temática de tu canal porque no es que uno se esté peleando con nadie, de hecho, al contrario, tú me comentabas a mí, tú creciste en un entorno donde estabas rodeado de gente religiosa, ¿no? En México también más del 90% de las personas son religiosas, no católicas, a lo mejor más de un 80, pero sí, por ejemplo, son guadalupanos, y te vas dando cuenta cómo de repente la abuelita, por ejemplo, es de las que, mi hija, vas a presentar un examen y el cirio pascual, ¿no? Ahí está prendido. O cómo de repente se piden milagros a la Virgen de Guadalupe o van al santuario. Y más que desacreditarlos, tú de repente escuchas testimoniales, porque no es investigación científica, que dices, ok, bueno, algo pasó, o sea, la niña a lo mejor que tenía 5 años en quimioterapia, de repente se cura, o de repente la señora que le habían dicho que se iba a morir en un año ya lleva 10, nada más que la manda es que se vaya caminando de rodillas al santuario. ¿Qué sucede? O sea, si sí sucede algo y si yo estoy consciente de que ni es magia, ni es un milagro, algo está sucediendo ahí. O sea, antes de negar o antes de decir, ¿sabes que esto no está pasando por un milagro?
pues tienes que documentar y decir, ¿qué está pasando? O sea, sí, yo acepto que algo pasó, y yo acepto que no fue magia, y yo acepto que a lo mejor hay enfermedades que son autolimitadas, pero en este caso, bueno, estamos hablando de cáncer, estamos hablando de leucemias, por ejemplo, pues llama la atención, o sea, sí es algo que tú vas y dices, ¿qué pasa? Eh, Entonces, sí. Estaba leyendo un caso muy interesante, sobre todo fue un caso que se hizo pues ya una investigación bien profunda en, si no se me parece, en Inglaterra. Igual voy a poner las fuentes de información en la descripción. Te pido que de cualquier cosa que digas me des las fuentes. Ya saben todos que en la descripción pongo la cantidad de fuentes, tantas como sean posibles, pues para que cada persona se informe, pues obviamente para fundamentar la conversación. Se trataba de un caso en el que hacen un experimento de personas con dolor de espalda. Entonces, directamente desde el comienzo, comienzan a hacer a darles estos medicamentos, pastillas que no tienen nada. Normalmente se hace con arroz molido, y otras se hacen con algunos azúcares, básicamente es un caramelo, ¿no? Sin embargo, les dan estas pastillas, se les dice a todos, se les habla, es algo muy importante, decirles que es un nuevo medicamento, que es experimental, que es de lo más fuerte que hay contra el dolor de espalda. Y pues resulta que a la mayoría de ellos efectivamente les comenzó a bajar el dolor de espalda. Esas personas, o por ejemplo, uno de los testimonios era una persona que había probado desde el tramadol hasta la morfina, utilizando todos los tipos de analgésico que hay, no, y nada le había servido. Entonces le comenzaron a dar ese medicamento y él dijo, wow, es increíble porque ya no necesito la morfina, ya no necesito tramadol, ya no necesito nada, y este medicamento pues me está haciendo efecto. La pastilla pues era arroz, arroz molido, y muchos de los pacientes pues comenzaron a confirmar lo mismo, ¿no? Confirmar que se estaban mejorando de la espalda. Esa investigación arrojó datos interesantes, por ejemplo, que es muy importante el color de la pasta que se les dé. Es decir, que no sea blanca, sino que sean más bien con rayas azules, o si son azules es mucho mejor, es mucho más efectivo. Algo muy interesante que tú mencionabas, ¿no? Decían que el promedio de una cita de atención en Inglaterra es más o menos de 9.5 minutos. Y es decir, que las personas que tenían en promedio este tipo de duración en la cita también mostraban mejores efectos, esos efectos más positivos, que quizás un poco lo que tú estabas comentando antes. Entonces son como casos que te dicen, wow, es como pasar un dolor de espalda real, o sea, algo que Claro. en realidad te está molestando, que otros analgésicos pues te curan, pero aquí te está dando un sustrato de arroz y claro, te está curando el dolor de espalda, y es efectivo. O sea, esta persona en realidad está disminuyendo el dolor de espalda, ¿no? Claro, y aquí es muy importante, fíjate, separar lo que la gente pudiera tachar como, no, pues es que nomás está haciendo, o sea, porque hay gente que dices que somatiza, ¿no? Entonces es alguna Claro. preocupación que trae, está somatizando y no es un dolor real. Pero hay aquellos casos como los que tú mencionas que son dolores reales, o sea, que sí en verdad hay una contractura muscular, hay una fibromialgia y que ya pasaron por tratamientos alopáticos y que no les han funcionado. Y bueno, yo recuerdo uno, no sé si a lo mejor es el mismo estudio del que tú estás mencionando, que estas personas van y dicen, bueno, como ya no hay nada que me puedan hacer de manera alópata, entonces voy y me trato de manera homeópata. Y aquí habían dos soluciones. Uno era acudir con un quiropráctico y la otra era a través de agujas homeopáticas, que también, bueno, tiene todo un fundamento la medicina oriental, que sin Como embargo no. Acupuntura son, bueno, son como que agujas que se clavan en la espalda y luego te las prenden como inciensos. Ok. Y de repente es como, wow, se ha demostrado que ha curado más casos de lumbalgia la medicina homeopática que la medicina alopática. Sí, Pero sí. las bases, y está aquí donde viene lo interesante, el placebo no es algo que tú digas, un efecto placebo es un efecto benéfico. Un efecto placebo es el efecto ocasionado por una sustancia que no es una sustancia activa, pero que puede ser malo o puede ser bueno. El efecto placebo simplemente es que no te estás administrando una sustancia activa.
vamos, que todo lo está originando el cerebro. Y entonces, por ejemplo, hay un fenómeno conocido como hipertensión de bata blanca, que es cuando una persona de repente toda es hipertensa, vamos a poner que sea este caso de paciente, acude a consulta y está estable, 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 sus mediciones de presión arterial en su casa siempre están bien, y a la hora de entrar a consulta es 150-100 o 140-90 y nunca te dan mediciones de presión normales. Esta es una hipertensión de bata blanca porque esta es generada por la reacción del organismo al estar frente al médico. Y digo, este es un caso negativo de un efecto placebo, es el mismo efecto, o sea, la persona realmente sí está controlada, pero... Tengo entendido que también hay algo llamado el efecto nocebo, que precisamente el efecto nocebo es lo opuesto al efecto placebo, y creo que es de lo que estás hablando, ¿sí? Creo que es de lo que estás diciendo ahora. Conozco una historia que, o sea, de hecho esa historia fue la que más no sé, me dejó pensando sobre esto, sobre precisamente todos esos temas, y es el caso de una paciente, recuerdo que decía, tengo que buscar ese artículo porque no recuerdo, casi estoy seguro que fue de la BBC, pero bueno, voy a revisarlo. Decía que le salió un grano, un pequeño grano en la parte, bueno, no me acuerdo, creo que fue en la parte izquierda de la cabeza, que fue creciendo, fue progresivo, fue creciendo, estaba doliendo. Ella fue al médico, estaba muy preocupada, entonces en el médico pues la revisó, le dijo, pues es un grano, no hay problema. Y ella decía, no, no es un grano, es algo mucho más grave, porque seguía creciendo, es algo que me está llegando al cerebro, esta cosa me está llegando al cerebro y me está dañando de todas las formas. Pues el médico pues se le hicieron bastantes estudios, se le hicieron pues diagnósticos, no encontraban nada. Lo impresionante del caso fue que lentamente a esta mujer pues se le fue paralizando toda la parte izquierda del cuerpo porque pues ella estaba totalmente segura que este grano se le estaba metiendo hasta el cerebro y estaba tocando el cerebro y pues le estaba haciendo una... era muy extraño porque pues todos los estudios resultaban positivos. Desenlace de la historia pues fue muy curioso, fue cuando le explicaron y se enteró que era demasiado extraño que por ese grano que le estaba tocando el cerebro se le paralizara la parte izquierda, porque de ser verdad se le hubiera paralizado la parte derecha del cuerpo, no la parte izquierda, es como imposible. Cuando ella comenzó a entender eso y cuando se enteró de eso, pues comenzó a sanarse sola. Y me impresionó porque pues esta chica sí estaba paralizada completamente, estaba completamente inudicida la parte izquierda del cuerpo por un grano que ella pensó que era... Que tenía. Pero que no era nada. Entonces, este caso fue uno de los que me dijo, wow, esto es fuerte. Ahora fíjate, hay una disciplina, cuando yo salgo de la carrera, me pierdo un rato en la burocracia de la Secretaría de Salud y luego me meto mucho a hacer trabajos de tipo neurológico o psiquiátrico con poblaciones blanco que nosotros teníamos para investigar. Sigo haciendo mi carrera como investigadora, entro al doctorado, pero me encuentro que cuando yo entré al doctorado estaba apenas comenzándose a hacer investigación aquí, porque, bueno, pausa para decir que a México siempre llega la investigación 50 años después. Nosotros, según esto, estamos investigando lo de punta, pero esto ya se sabía desde hace muchos años, pero ok. La rama de la epigenética. Entonces caigo como en mi elemento, de tantos años de estar preguntándome esto que estamos platicando, o sea, que yo me fijaba, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué baja la presión a veces y a veces no? Lo que tú decías, ¿no? El tiempo de la consulta, o sea, ¿por qué yo me entretengo con un paciente alrededor de 1 hora? Mis consultas son normalmente 1 hora de terapia. Pero 1 hora de terapia es estar platicando con el paciente, platicar cosas de su vida, cómo va, su familia, qué puede estarlo estresando, si es la familia, el trabajo, su desarrollo personal. Entonces, cuando uno empieza a indagar en este tipo de cuestiones, yo normalmente atiendo problemas crónico-degenerativos, la persona se relaja y empieza a soltar, empieza a descargar todo lo que en determinado momento fue llevando una carga emocional y
a través de esta combinación de terapias, que ya después entendí que tenía un nombre que se llama terapia integrativa, lográbamos bajar la presión arterial, bajar sus índices de masa corporal, sus índices de glucosa, porque lo que está haciendo el cuerpo en este caso específico de las enfermedades crónicas es defenderse, o sea, defenderse de una manera muy primitiva. Y aquí es donde empieza como la aventura de donde caí. Esta rama de la medicina se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Espera, repítelo. Psicoinmunoendocrinología. Oh, no, me Ok, faltó el psiconeuroinmunoendocrinología, PNIES. ok. En español, medicina mente-cuerpo. Cuando yo Ok. la conocí, en verdad, yo dije, ¿esto existe? O sea, la verdad es que la primera que dudó de eso, pues fui yo, ¿verdad? Porque era como, o sea, tenía yo rato pensándolo, pero sí es cierto, o sea, los sistemas no están separados. El sistema gastrointestinal no está separado del sistema inmunológico, no está separado del sistema neuro. O sea, nosotros todos somos un sistema que funcionamos de manera engranada. Entonces, ¿por qué separar el cuerpo? Pues, obviamente porque es muchísima información en especialidades diferentes, pero esta disciplina integra la psicología, neurología, inmunología, endocrinología y nada más, estas. Y cómo es que estas experiencias emocionales se van expresando en cambios físicos como una enfermedad. Bueno, hasta ahí como que íbamos, ok, pero todavía no está el por qué, ¿no? O sea, sí están comunicadas, sí están integradas, pero ¿cómo? Cuando nosotros entramos al doctorado, empezamos a agarrar estudios relacionados con la genética. Y te digo que empezamos nosotros a llevar una línea de investigación en epigenética. Lo que nosotros sabíamos hasta el 2000 es que todos tenemos un código genético que está determinando tu color de piel, tu color de ojos, qué tan largo te va a crecer el pelo, hasta cuántos años vas a vivir por el acortamiento de los telómeros, por ejemplo. Sin embargo, hace mucho se creía que si ya naciste con esto, la genética era como una condena, ¿no? Esta es tu historia de vida, aquí está tu libreto de vida y eso es lo que tienes que cumplir. Ya no hay opciones. Si tu papá y tu mamá eran diabéticos, pues tú tienes un 80% de probabilidades de ser diabético. Si tienes una enfermedad genética hereditaria, ya es muy difícil. Por ejemplo, el otro día me decía un paciente, es que toda mi vida, desde que yo conozco a mi abuelito, mi papá y yo, tenemos problemas de hipertrigliceridemia, entonces yo siempre voy a salir con estos problemas. Aquí está lo interesante, le digo, es que no es a fuerza, o sea, sí si usted sigue los mismos patrones comportamentales, pero después llega un descubrimiento fenomenal que es el de la epigenética, que son cambios en la expresión génica a partir del silenciamiento o es como un switch prendido apagado de el material genético. Y esto llega a ser precioso este conocimiento porque estas modificaciones epigenéticas se dan en tiempos muy específicos del desarrollo. Esto te crea a ti la posibilidad de que aunque tú tengas ya un libreto, tú, ser humano, tienes la posibilidad de modificarlo. Y está ahí donde ya entra esto que llamamos efecto placebo, porque a partir de cambios medioambientales o alimenticios, son las dos maneras en que tú puedes hacer ese switch de prendido a apagado. Digo, actualmente también hay medicamentos que hacen modificaciones epigenéticas, obviamente ya más dirigidos a un blanco, pero que sepamos que el medio ambiente, es decir, la carga de estrés que traigas, puede ser capaz de modificar la expresión o no de un gen. Esto por el lado del estrés. Ahora, por el lado positivo, la manera en que tú tengas de estar bien, de buen estado de ánimo, de relajarte. Parece muy interesante lo que estás diciendo, pero quisiera saber, o sea, dos cosas. Uno, si realmente se puede, como tú dices, apagar ese switch del gen. Por ejemplo, si tengo una predisposición genética a tener cáncer, que toda mi familia ya murió de cáncer, es decir, abuelos, padres, bisabuelos. Eh,
o sea, en realidad es tan certero de poder decir, yo paro ahí esta situación, yo paro esto de que yo no, a mí no me va a dar cáncer. Y la segunda pregunta sería, como tú mencionabas hace un momento, tú dices que se puede modificar los genes por condiciones ambientales o alimenticias, o supongo que otras. Me gustaría que nos dijeras exactamente o sea, cómo a nivel del código genético, no sé, la estructura del ADN o si genéticamente, cómo se de no sé, cambiar. Eso aplica, no sé, para cáncer, para diabetes, para, bueno, un montón de enfermedades tiroides que son genéticas. Ok, mira, sí, sí se pueden apagar, sí se pueden prender. Claro que como todo en la ciencia, no hay blancos y negros. O sea, algo que hemos aprendido como científicos es que no hay absolutos. O sea, no es un sí se puede apagar 100%, ni no se puede apagar un 100%. Es decir, si tú tienes una predisposición genética para una enfermedad, vamos a quedarnos con el ejemplo de la diabetes. Si tú no haces nada en tu vida para modificarlo, pues puede ser que nazcas y con esa predisposición genética que te va a dar un 50% de riesgo, más un mal hábito alimenticio, más un estilo de vida muy acelerado, vas a llegar a los 50 años debutando como diabético. Esta es, por estadística, algo que va a suceder. Ahora, ¿cómo bajamos la probabilidad? Bueno, pues hay modificación, el estilo de vida es muy importante y tu alimentación. Y antes se creía que la parte genética esa, pues bueno, no, o sea, nada más hacías tu chamba con ese 20% que aumentaba el estilo de vida y el hábito alimenticio. Pero ¿qué pasa? Que el código genético para expresarse debe de estar completamente desmetilado. Hay algo en bioquímica que se llaman grupos metilo que van y son como si nosotros pusiéramos como, mira, vamos a poner de ejemplo esta pluma, ¿no? Estas son terminaciones que están disponibles para poder ser expresadas. El ADN se expresa a través de aminoácidos, el aminoácido se convierte en proteína, la proteína a veces se expresa como parte de materia viva. Ahora, ¿qué pasa? Que esto para poder expresarse debe de estar libre, para expresarse debe de estar libre. Pero si llega un grupo metilo y se pone, haz de cuenta que es como esta tapaderita, y se va insertando en las terminaciones, entonces va a ser en un gen un porcentaje de metilación. A más porcentaje de metilación, menos expresión génica. El gen puede estar 100% metilado, 80% metilado, 50% metilado, y de esto va a depender que la proteína salga o se exprese en un 50% de lo que se iba a expresar inicialmente, o en un 20%, o en un nada. Por eso te digo, no hay absolutos. Entonces, en este ejercicio podríamos decir, eso se iba a expresar en un 100%, pero tú a través de la modificación de ciertos hábitos, fuiste logrando que se ocurriera este silenciamiento, pero a lo mejor no en un 100, a lo mejor lo silenciaste en un 20% o en un 50%. Y eso nos damos cuenta al hacer algún análisis de secuenciación, que ya es muy, muy específicamente qué cantidad de gen está metilado o no está metilado. Y bueno, hay principales genes. Ahora, Pero sí. digo, también sería un poco al azar cómo funcionaría, ¿no? Porque digamos que tú dices, listo, hay un 20% de probabilidad, un 60, un 70, pero también está el caso opuesto, ¿no? Caso de gente muy saludable, deportista, que se alimenta súper bien y se mueren de 30 años, no sé, paro cardíaco, les da diabetes juvenil o les da cáncer de pulmón sin nunca haber fumado, o bueno, diferente. Claro, o sea, por eso te digo que no hay absolutos, pero por ejemplo, esta gente tenía no sé, un riesgo muy elevado, porque aquí vamos a poner otra cosa en la mesa. El hecho de que una persona sea deportista no quiere decir que lleve una vida saludable. Probablemente los mecanismos de afrontamiento de esta persona son nulos. Es decir, una persona que no sabe contener sus emociones, que no sepa expresar su enojo y sea muy explosiva, o bien que se trague todos sus sentimientos y que le empiece a acumular resentimientos y odios y rencores y bla, bla. Entonces, este mal manejo de emociones
puede ser que en algún momento de su vida diga, ¿sabes qué? Me voy a correr 10 kilómetros. Y esos 10 kilómetros me sirven para soltarme, para relajarme, para sentirme bien, ¿no? Entonces, estamos luchando contra un sistema que no está siendo eficiente. O sea, si bien el ejercicio te está sirviendo como herramienta para que en determinado momento no explotes o no implotes, dependiendo de cómo lo veas. Explotar es ir a lo mejor a como darle un fregazo a la familia, ¿no? Porque también hay muchos casos así. O bien implotar porque te estás haciendo daño tú solo. Entonces, si no tenemos un mecanismo asertivo para nosotros manejar de manera efectiva esta emoción, va a suceder algún cambio y nos convertimos a lo mejor en vigoréxico o a lo mejor tener un desorden que solamente se está amortiguando con el ejercicio, cuando no significa que la persona que está haciendo ejercicio es 100% saludable. Ahora, conocemos personas, especialmente mujeres, desgraciadamente, que están bajo un régimen de alimentación súper estricto, pero esto te lleva al extremo de la anorexia o de la neurosis por comer saludable. Entonces yo como bien, pero en el momento que se me antoja comerme, no sé, un chicharrón o un mazapán o un gansito, no sé, porque se me antojó, caigo en una neurosis de culpa y también esto es bastante malo. Entonces la alimentación y el ejercicio no te van a asegurar que tu salud mental esté bien. Entonces aquí tenemos una triada muy importante, hablando otra vez de la modificación epigenética, no tiene que ser real, se tiene que hacer un trabajo completo. Vas a comer saludable, especialmente alimentos ricos en ácido fólico, vas a hacer ejercicio saludablemente, no convertirte en vigoréxico, pero tienes que aprender a manejar la emoción. ¿Por qué manejar la emoción? Creo que ahí es donde dimos en el clavo de cómo actúa el efecto placebo. O sea, ya te dije yo que cómo se silencian y cómo se activan los genes. Pero ¿cómo se regula eso orgánicamente? Hay un sistema dentro del organismo que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Esto es, tú desde que naces aprendes a tener mecanismos de afrontamiento al estrés. Y estos mecanismos pueden ser 4. Los mecanismos normales es que tú ante un evento estresor reaccionas, elevas tus niveles de cortisol porque el hipotálamo le manda señales a tus glándulas suprarrenales y entonces la glándula suprarrenal lo que va a hacer es producir cortisol y mandar a todo tu cuerpo un estado de alerta y decirte, aguas, algo está pasando, ¿no? Primitivamente a lo mejor te iba a comer un león. Hoy no te va a comer un león, a lo mejor solo te despiden de la chamba, o tienes un examen, o lo que a ti se te haga estresante, ¿no? O a lo mejor de chiquito, pues te caíste, o te quitan la paleta, o yo qué sé. Entonces, ahí es cuando empiezas a aprender. ¿Cómo voy a reaccionar ante esto? Uno, mi cuerpo se pone en estado de alerta, activas tus mecanismos de alerta como es la elevación de la presión arterial, elevación de la glucosa sanguínea, vasoconstricción, broncodilatación, estás preparado para la guerra. Este mecanismo se llama fight or flight, quiere decir o peleas o vuelas, pero algo vas a hacer. Una vez que se va el evento estresor, tú llegas a un momento de recuperación, ya no tengo que salvar mi vida, recuperas y listo. Este es un eje normal de respuesta. Ahora, vamos a los otros 3 ejes anormales de respuesta, que cuando viene el evento estresor, tú te estresas, ¿sí? Y este estrés es bueno porque va a salvar tu vida, pero cuando se va el evento estresor, tú no recuperas. Tú sigues en este estado de estrés porque el cuerpo no sabe recuperarse. Entonces, constantemente vives en un estado de alerta porque estás forzando a tu cuerpo a no recuperarse o simplemente tus receptores internos están silenciados y no recuperan. Este es un mecanismo patológico. Otro mecanismo patológico es que, por ejemplo, tú vas, vamos a poner otra vez el ejemplo del examen, ¿no? Vas, tienes un examen, te estresas, se va el examen, recuperas. Pero este pico de estrés debería de tender a normalizarse. A mayor número de exámenes tendrías tú la posibilidad de adaptarte y de ya no estresarte la próxima vez que vas a tener un examen. Se supone que tendrías que adaptarte a esto. Es como estar en una cámara, o sea, la primera vez que tienes la cámara enfrente a lo mejor te da pavor, igual te metes en estado de alerta, elevas tus mecanismos de defensa, pero ya no sé, a las 30, 40 veces estar enfrente de una cámara, pues ya no vas a sentir lo mismo, ya no vas a liberar adrenalina, ya no va a ser
ya no te vas a sentir a la defensiva. Esto es un mecanismo de adaptación. Estos mecanismos se conocen como mecanismos alostáticos y son mecanismos de adaptación que te van permitiendo entrar o convivir en el medio en el que vivimos. Hay un cuarto mecanismo patológico que es el de no respuesta. Esa gente que de repente ve en la calle un perro y en vez de correr o en vez de pelear, se queda paralizada. La parálisis también es un mecanismo de no respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros deberíamos de tener el primero respondiendo de manera efectiva. Pero si tú, por ejemplo, sufriste maltrato o si tú eres una persona a la que, y por maltrato estoy hablando no nada más de golpes, o sea, de un niño, por ejemplo, buleado o un niño que nunca tuvo una alimentación adecuada, el que tú te levantes todos los días y no desayunes, esa es una agresión para el organismo. Entonces, a medida que tú vas recibiendo agresiones para el organismo, este eje hipotálamo, hipófisis adrenal va modificando sus respuestas. Entonces, tú dices, por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no vas a desayunar diario? Elevo mis niveles de cortisol y voy modificando la función de todo lo demás. Entonces, el sistema inmunológico se hace más débil. Hay retraso en las respuestas hacia cierto tipo de enfermedades, hay cambios en la metilación genética, que es hasta ese punto es al que quería llegar. O sea, mayor nivel de estrés, vamos logrando estas modificaciones epigenéticas que después se reflejan en, caray, o sea, esto ya no fue nada más de estresarme o no, de hipertensarme o no, sino que también es expresión tumoral, sí o no, o recuperación tumoral, sí o no. Y es aquí donde vemos estos ejemplos de milagros, por ejemplo, donde tú dices, tengo una señora que, no sé, hay un caso, fíjate, esto está documentado, que una señora que le queda poco tiempo de vida, tenía un tumor, de repente se equivocan de diagnóstico, cambian los expedientes y a esta persona le dicen que ya está curada. Uh-huh. Y fue, pues bueno, eso es algo muy grave porque pues éticamente tiene implicaciones tanto para la persona como para la familia. Sin embargo, esta persona sale convencida de que ya no está enferma y hace su vida por, no me acuerdo realmente cuántos años, creo que 5 o 6 años más del periodo de sobrevida que debería de haber tenido. Cuando de repente regresa y dicen que la señora no se había muerto, se pregunta el médico, no, porque cuando a ella van y le dan de alta y le dan su diagnóstico, le dicen, usted ya se curó. Pero te digo, esto tiene que ser real, o sea, no es de que decreto positivamente, hoy me voy a curar, hoy voy a estar, no. Claro, como repetir la palabra todos los días, porque me va a curar, pero no está convencida de hacerlo, sino que realmente lo crea, lo piense, o sea, que sea real. Ajá. Sí, claro, decía un paciente, por ejemplo, el otro día, es que yo me repito, no tengo hambre, le digo, ¿y tiene hambre? Pues sí, o sea, entonces sí tiene hambre. Claro. No es que sea mental, es que no funciona así. Y es cuando ahí malentendemos los procesos. O sea, cuando realmente surgen estas modificaciones epigenéticas es porque algo de fondo sí está sucediendo. Ya sea que mejores tu carga alostática y por lo tanto mejores tu sistema inmune y como un efecto de cadena vayas respondiendo mejor a todos los tratamientos, o al revés, que tenga este efecto nocebo del que hablabas tú, para mal, o sea, para enfermarte. Hay gente que no tiene nada, pero que van y le dicen que la bruja le hizo un hechizo y le avientan una gallina muerta con tierra en la puerta y de repente se enferma de todo. Claro. Porque también de hecho, eje está funcionando. Es una de las explicaciones de este tema de brujería y todo, ¿no? Que a veces, no, es que la brujería funciona porque mira que me dijeron esto y me hicieron esto y me pasó, pero porque se está creyendo todo y se va a enfermar. Mira, tengo dos preguntas importantes que creo que son tan grandes que no sé si hacerte una por una o las dos. Voy a hacerte las dos. De una por una, por favor. Y tú me dices cómo responder. Tengo déficit de atención, entonces una por una. Te la repito. Me gustaría saber exactamente este proceso de metilación que nos estabas explicando. ¿Cómo funciona? O sea, exactamente en el ejemplo que nos ponías, ¿no? Llega esto acá. Digamos, ¿cómo se genera? ¿Cómo funciona? Porque, pues, va mi segunda pregunta. Básicamente lo que tú nos explicaste ahorita son ese estrés.
Es el sistema de reacción que tiene el cuerpo frente a una situación, que como te decía antes, ¿no? O combates o huyes. Que de hecho es una, digamos, como, me gustaría hacer como una acotación en este video, que es como una de las razones de por qué, digamos, el hacer ejercicio es algo muy bueno para bajar los niveles de estrés, para tener un poco y conseguir esta paz mental. Y precisamente es por eso, porque el estrés es una reacción súper natural de los seres vivos, de muchos seres vivos, de varios animales, no sé si todos, pero la forma en que se responde a ese estrés, como tú decías, o sea, cada una de las características y partes pequeñas que se hacen en todo el cuerpo como respuesta al estrés es exactamente para ser más rápidos, para tener mejores reflejos, para huir más rápido. Incluso hay casos en el que la fuerza se concentra a nivel muscular precisamente porque hay mayor oxigenación muscular, puedes tener más fuerza para correr, para combatir, para lo que sea. Y precisamente una rutina diaria de ejercicio. Ah, bueno, pasa que el estrés ahora se genera ahora, como tú decías, por un examen o porque hay que hacer una entrega a nuestros jefes o en la oficina, que son miedo por la modernidad. Y se genera el estrés igual que se generaba el estrés de cuando te enfrentabas a un león, solo que en el león o combates o corres o te come el león, ya ni modo. Pero con tu jefe no haces nada, con tu jefe te tragas el estrés y te tragas el estrés día a día, día a día, día, por años, por años, por años, y pues esto te va a degenerar. Entonces quisiera hacer como ese acote de que una de las razones de por qué el hacer ejercicio es muy bueno para la salud es precisamente porque el ejercicio es esta simulación de que sí corrió. Es decir, si corremos, si trotamos en las noches o en las mañanas, esos niveles de estrés se liberaron ahí corriendo. O sea, el cuerpo no va a saber si está corriendo de un león o de un jefe, simplemente está corriendo y está liberando todo esto. Después de este paréntesis del acote, volvemos a la pregunta que te hacía. Básicamente, lo que tú nos explicabas era generación de estrés. Es básicamente eso, estrés, 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 estrés. Bueno, la primera pregunta, no, como te decía, era la parte de la metilación, que nos explicaron muy bien cómo es. Y la segunda es eso, significa que un montón de enfermedades que tenemos graves y un montón seguro que tú no sabes, es solo por estrés. O sea, un montón de enfermedades que podemos tener graves o activación de genes que es solo estrés, digamos, Mira, yo podría decirte que el 80% aproximadamente de las enfermedades, obviamente ya cuando se expresan en una enfermedad es totalmente orgánico, físico orgánico, ¿no? Esto tiene una raíz de años atrás, sí, pero las modificaciones que va surgiendo en el organismo se pueden expresar en una enfermedad hasta en el 80% de los casos. O sea, yo no, a lo mejor no te puedo decir un niño que nació con un síndrome de Prader-Willi o un síndrome de Down, que son alteraciones genéticas francas, bueno, pues eso ni modo que, ay, pues estaba estresado. O sea, no, eso no fue por estrés. O sea, evidentemente no, nació estresado, no. Pero sí, una gran, más del 80% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. ¿Y cómo es esto? Cuando tú estás en la panza de tu mamá, vámonos desde el momento de la concepción, ese es uno de los grandes momentos para que se vayan haciendo, se llaman improntas epigenéticas. Todo es heredado, o sea, tú sabes que la mitad de nuestra carga genética la hereda el papá y la otra mitad la hereda la mamá. Entonces aquí hay una combinación, se supone que se seleccionan de manera natural los mejores genes para completar el número con el que necesitamos nacer y tenemos micha y micha. Al final de cuentas se expresa el dominante, uno siempre va a ser silenciado porque los dos no se pueden expresar al mismo tiempo. En el momento de la concepción, ahí, si la mamá sufre maltrato, si la mamá estaba deprimida, si la mamá tuvo un evento grave, por ejemplo, que sufriera la muerte de alguien, que estuviera pasando un evento como una guerra, ahí, por ejemplo, las madres embarazadas que estuvieron en Chernobyl, hay estudios de corte retrospectiva donde se ve claramente cómo estos niños, hijos de estas madres, sufrieron alteraciones y enfermedades muy graves ya en la edad adulta. Entonces, uno de los principales momentos para que esta modificación se dé es en la etapa de la concepción. Ahora, si el producto de la concepción
es una niña, ahí te estás llevando de corbata 3 generaciones, porque es la modificación epigenética de la mamá, es la modificación epigenética de la niña, y como están en formación toda la carga ovárica, también estamos involucrando a los hijos de la hija de la mamá que está en ese momento embarazada. Ahí es un momento clave. Haz de cuenta que todos los genes están susceptibles a ser metilados. ¿Cómo es este proceso de metilación? Nosotros sabemos que contamos con adenina, citosina, guanina y timina para este código genético. Uh-huh. La citosina es clave en este proceso de metilación. Hay áreas a lo largo de las cadenas de ADN que son ricas en citosinas. A estas áreas ricas en citosinas se les llama islas. Se identifican pues ya en análisis de secuenciación. Entonces vemos nosotros zonas que son muy ricas en citosinas, y a estas citosinas que son precedidas por un grupo fosfato se les llama islas CpG. A estas islas CpG, esos grupos fosfatos son los que están susceptibles a ser metilados, ya sea a través de los mecanismos, esto que te contaba yo, por estrés, o bien por los grupos folato de las cargas alimenticias. Si tú tienes en ese momento una alimentación rica en alimentos con ácido fólico, ¿sí? Esa es un área así, ubicada. La otra es, bueno, los 3 años de nacimiento, si el niño tiene bastante estimulación temprana y aunque tenga muchos factores en su contra, esta es un área de oportunidad para que entre los 3 primeros años de vida nosotros podamos hacer esta modificación epigenética en el bebé. Entre más grande eres, obviamente pues es más difícil que puedas hacer esta modificación epigenética. No es imposible, porque acuérdate que hay plasticidad en todo el organismo. Claro, los niveles de estrés, digamos, de los que estábamos hablando, precisamente se generan más en la vida adulta, ¿no? O sea, claro, de niños también puede haber, pero estas condiciones del jefe, del examen, de la universidad, del estudio, de que no tengo trabajo, de pagar las cuentas, se hace mucho en la vida adulta, ¿no? Entonces quizás se pueda controlar mucho en la vida adulta, ¿no? Ajá, claro, y aparte porque son mecanismos de respuesta aprendidos. O sea, tú vas a responder al estrés, por ejemplo, en una oficina, tú vas a tener un mecanismo de respuesta tal y como te enseñan a tenerlo en tu casa. Y esta es una cosa de las más graves, creo yo, de la educación en los países de Latinoamérica, porque tenemos un sistema de educación vertical. Lejos de, por ejemplo, los sistemas Montessori, que esos se cuecen aparte, al niño es una educación vertical donde el maestro siempre tiene la razón, como mamá siempre tiene la razón. O sea, acuérdate que en las familias latinoamericanas está la mamá que somos matriarcales, ¿no? O sea, Latinoamérica es matriarcal. Ella lleva la contra a tu mamá y te da con la chancla mientras el DIF no se entere, ¿no? Entonces es esto, tú vas repitiendo patrones de conducta, y si en un principio tú cuestionabas como niño, mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y te dan un chanclazo, no vas a cuestionarle al jefe porque te va a correr. O sea, te acostumbran a no criticar, a no cuestionar. Claro, que al final, igual pienso que esto se hace en la mayoría de países del mundo. Que pues creo que son muy pocos países los que han adoptado un tipo de educación pues alterna, y creo que los pocos países de ese estilo es muy bajo, y eso que estoy hablando de Suecia, de Alemania, estoy hablando de, no sé, 4 países más donde igual, no sé, 20 a 30%, igual de esto no tengo los datos tan exactos, pero sí sé que es muy poco. Eso es básicamente es como un sistema de educación mundial, y que funciona muy bien, creo que para el sistema capitalista que tenemos, ¿no? Que en el canal tenemos videos hablo bastante sobre el sistema capitalista, y que es lo que tú decías, ¿no? Si tú naces y obedeciendo el régimen de tu mamá, del profesor, es muy fácil que cuando salgas obedezcas el régimen del jefe, y que funcione básicamente como funciona el colegio. Pero bueno, creo que estamos saliéndonos un poco del tema. Pero bueno, prácticamente todo esto te metila, porque tus mecanismos de respuesta precisamente van haciéndose esto. Ahora,
conforme vas creciendo, en el niño van dándose modificaciones a nivel del hipocampo, que también es una parte fundamental. Entonces, cuando había muchas áreas activas, es decir, tus mecanismos de respuesta eran vírgenes y estabas como muy plástico bueno, me regañaron, pero me levanto, bueno, me caí, pero voy a levantarme otra vez, ¿no? Empezamos a atrofiar ciertas partes del hipocampo y entonces nuestros mecanismos de respuesta, que en un principio de bebés eran múltiples, en el adulto ya no es tanto. Entonces llegas a la edad adulta, digo, si tuviste una educación así, muy estricta o con muchos eventos catastróficos, pues obviamente esto va a sufrir daños el hipocampo y va a haber ciertas atrofias en partes muy fundamentales que tienen receptores de contrarregulación. ¿Qué son los receptores de contrarregulación? Que el hipocampo, cuando el cortisol se eleva, tú llegas a un nivel donde el hipocampo recibe la información y dice, no más. Ahora hay que mandar los sistemas de silenciamiento donde te voy a tranquilizar. Cuando voy perdiendo este tipo de receptores, los sistemas de regulación negativa, pues dice, ya no te voy a preparar para el estrés, ahora al contrario, voy a tener una recuperación rápida, no funciona. Entonces empiezas a modificar todo esto. Y todo esto, a la larga, con cargas alostáticas tan grandes, van propiciando que tu cuerpo se vaya enfermando. Ahora, si esta es la génesis del proceso de enfermedad, caemos otra vez al punto inicial, al efecto placebo. El efecto placebo puede ser tan importante como para ayudarte a recuperar la salud, pero siempre y cuando sea real, o sea, sea real, sea verdadero, sea algo de lo que tú estés convencido. Creo que en la plática pasada te había comentado algo así como por encimita de Bruce Lipton. Bueno, salió en el video, pero sí, en el spoiler que te di de nuestra plática de hoy. Porque la historia de Bruce Lipton me encanta. O sea, este hombre es un investigador reconocido, profesor universitario de escuelas de Estados Unidos, maestro de doctorado. De repente él ve que estas modificaciones epigenéticas van sucediendo y que la clave para la recuperación de la salud es controlar todo lo que se está expresando a través del organismo con la mente. Y entonces él empieza a meditar, empieza a hacer ejercicios de respiración, se va, ahorita se me fue el dato, pero es a una isla de Sudamérica, creo que se va a Brasil, no, te paso bien, de hecho les podemos dejar el libro aquí en el canal, en PDF, porque está súper interesante la historia. Entonces todos sus compañeros, colegas, pues imagínate, ciencia dura, pura y dura, donde los números mandan y donde todo lo que decimos que es real tiene que contarse y medirse, lo empiezan a tirar loco. Es como, no, oye, tú ya te deschavetaste, o sea, si eras un genio, pero ya te volviste loco, pues porque lo que él dice cae justo en la medicina milenaria. O sea, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la medicina hindú? Pues trata de alguna manera de llevarte a ese tipo de relajación y que de la alineación de los chakras y de que, bueno, o sea, no es que sea eso, pero finalmente sí, pero tiene fundamento científico. O sea, no es magia, volvemos a eso, porque a lo mejor cierto tipo de medicina alternativa no tiene la respuesta ni sabe cómo funciona y ahí tienen casos de éxito, pero no explican cómo funciona. Y aquí estamos viendo cómo es que a través del control de la mente, de la respiración, de la relajación, va él recuperando su salud, va recuperando la fuerza, va recuperando el ánimo y hace estudios acerca de por qué está sucediendo esto. Entonces él se sale de la academia y deja de dar clases, pero creo que él es uno de los pioneros de la medicina epigenética en el mundo. Yo quisiera hablar aquí algo muy importante y es, digamos, por la severidad del tema, y es hablar un poquito de la responsabilidad que tiene hablar de este tipo de temas, ¿no? Porque, digamos, es claro, o sea, es clarísimo para cualquier persona que rezar no sirve, que esta medicina alternativa no sirve. O sea, es decir, no quisiera dejar el mensaje que se confíen plenamente de este tipo de medicina porque, o de rezar, o de encomendarse a Dios, o de acudir a otro tipo de medicina, no farmacéutica, o no médica, o no científica,
homeopatía o algo así, porque de personas que se retiran precisamente porque piensan que los van a curar mágicamente solos, se alejan de la medicina pues real y se acuden a esta medicina, los resultados son muertos y un montón de muertos. Y uno de los casos más famosos es el de Steve Jobs. Steve Jobs es una de las personas, consideradas una de las personas más inteligentes, innovadoras del mundo, del planeta Tierra. Él le afectó un cáncer y siendo una persona tan inteligente y que siempre estuvo pegado a la medicina, de hecho fue como la forma en la que él vino su primer cáncer, él se dedicó, se convenció absolutamente de que tomara unos jugos, ahorita no recuerdo la empresa o lo que hizo, pero se puso a tomar unos jugos, convencido realmente de que esa era la solución, convencido totalmente, él estaba diciendo que se iba a quedar, se murió joven. Entonces pienso que hay como una responsabilidad. O sea, sí, sí es cierto que aunque lo pueda crear realmente, pienso que no se pueden alejar pues completamente de la mente. Lo que hago yo, en mi caso muy personal, muy particular, que quizás sería lo que le podría recomendar a la gente, no sé ya si la gente lo quiere seguir o no, eso lo hago con la gente de mi familia, ¿no? Con los mayores, mis abuelos, mis tíos que ya están viejos, etcétera, que tienen enfermedades. Yo siempre les digo, crean en lo que quieran creer, recen, oren, o normalmente pues ya como hemos hablado aquí en el video de tu canal, ¿no? Vivimos en una sociedad súper católica, creyente en Dios, entonces pues es muy raro que en mi familia haya un budista o haya un hindú o algo así. Pero para el tema sería, bueno, no sé, vaya a su medicina homeopática, vaya a su brujo, a su chamán, pero vaya al médico también, Ah, pero vaya a las claro. ayurvedas, pero esté con las píldoras, pero esté con el tratamiento médico, es decir, como que Sí, no, es claro. como Y personal, hay que con mi tener familia, mucha responsabilidad en el tema, sí. Y precisamente creo que es maravilloso que la gente que está recibiendo esta información se entere de lo que está pasando. Es decir, que se visualice, no fue un milagro. O sea, milagro no fue. ¿Qué pasó? Que sí fue real, que sí se pudo haber aliviado, que sí fue real porque sufrió este tipo de modificaciones, ya estamos diciendo por qué, o sea, porque hay un mecanismo fisiológico que te está permitiendo recuperarte y apégate a lo que el médico dice. Si tú llevas un tratamiento médico, o sea, fíjate todo lo que se puede capitalizar a favor, o sea, en vez de que se capitalice en contra, ¿no? Si tú sigues al pie de la letra lo que el médico, vamos a poner el oncólogo, dice, y a esto le sumas que te rodeas de un ambiente familiar adecuado, que vas a una terapia con un psicoterapeuta que te va a guiar en un proceso a lo mejor. Hay muchas enfermedades, una de ellas la fibromialgia, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el estado de ánimo y el cómo manejas tus emociones. Es tan doloroso, o sea, gente que llega con de repente con la espalda deshecha porque no soporta los dolores musculares y tienen unas historias de vida muy tristes y con historias muy fuertes de violencia, de abandonos, de humillaciones, de pérdidas importantes, pero cuando esto médicamente se trata y ponemos aquí un experto en salud mental y ponemos también un experto en nutrición, estos tres factores son la fórmula ganadora. O sea, si tú trabajas con estos tres sin dejar de lado uno, porque claro está, si tú dices nada más, tomes el juguito y crea que sirve, claro, jamás. O sea, es una irresponsabilidad tremenda. Pero si te tomas, vas a la quimioterapia y te vas y tomas tu radioterapia, te sometes a la cirugía que te ibas a someter y sacas todas tus cargas emocionales y empiezas a trabajar en esta meditación que te digo, respiración, control, visualizaciones de todo lo que está pasando en tu organismo, probablemente vas a tener una vida muy larga, muy placentera y pocas veces te vas a enfermar. Pero es un conjunto de todo, es muy difícil. O sea, al contrario de lo que muchos podrían pensar, más cuando están súper casados con la medicina alópata, de decir, no, pues qué fácil, nomás respira, cruza las piernas y namaste, pero es súper difícil. Controlar la mente es lo más difícil del mundo. Más, tan sencillo como decir, a ver, no pienses en un elefante rojo. ¿En qué pensaste? Pensaste en un elefante rojo. Porque no puedes decirle a la mente que sí, que no. Esto es algo que se entrena con los años,
que es cuestión de ejercicio. Entonces, en lo que te puedes controlar tu mente, que claro que está bien padre, hazle caso al médico, ¿sí? Ya Claro. cuando llegues al punto de la iluminación, entonces, bueno, pues ahí, ahí sí nos platicas. Igual sigue haciendo caso al médico, ¿no? Diría yo. Sí, sigue haciendo caso al médico. Pero está padre, porque hasta el mismo médico te va a ir diciendo, vamos a quitar medicamentos, vamos a quitar medicamentos. No al revés, no al revés. Siempre vas protegido, controla y sabiendo cómo funciona tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu, en lo que tú creas, y el médico va a ver, hasta lo vas a impresionar, de decir, ¿sabes qué? Vamos a ir retirando poco a poco los medicamentos, pero no al revés. Entonces, si empiezas con una alternativa no médica y te confías en que, no sé, pues, no sé si puedo decir marcas, pero hay un chorro que han resultado así, un súper fraude, de que me tomé, sí, los maravillosos remedios de Herbalife, no, pues ya estás perdido. O sea, hay gente que, por ejemplo, quiere adelgazar y que dice, no, es que con nuez de la India. No, ¿sabes qué? O sea, tú cómete el haz ejercicio y ve a terapia, come bien, toma agua y si quieres, además, tomarte la hierbita de guaraná de no sé qué, está padre. Si eso te hace sentir bien, si es te va a dar pila, está padre. Pero todo lo que te estoy diciendo también hazlo. De hecho, la historia de Steve Jobs, iba a decir Herbalife, pero es que no estoy muy seguro si fue, entonces tampoco voy a decir, o sea, no importa decir marca, pero pues no sé, hay no, la verdad, muchas. pero sí sé que fueron juguitos nutricionales y bueno, un poco de cosas. Local, no sé, son muchas. Tenía una cosa por decir, pues no sé, tú me la dirás a modo debate. Busco en Wikipedia placebo. Dejo acá el link. En su definición básica, no revisé las fuentes, no sé si sea la información confiable, pero aquí afirman que el efecto placebo únicamente funciona con dolores leves, con dolores leves. A nivel científico es lo único que se ha demostrado realmente con certeza que funciona, nada más. ¿Tú qué tendrías que decir con eso? Wikipedia tendría que ser o tener experiencia clínica para hacer esas aseveraciones. No, O sea, sí sí. depende mucho, mucho de quien lo haga. Claro, o sea, éticamente también está muy cuestionado esto. Nosotros en investigación ya no podemos utilizar placebos. De hecho, para hacer una investigación te piden que utilices el medicamento convencional. O sea, no puedes dejar a un paciente desprotegido porque es una irresponsabilidad médica. Médica. En este artículo de Wikipedia, o sea, simplemente placebo en Wikipedia, ustedes lo pueden ver, igual lo dejo ahí. Precisamente dice eso, o sea, lo que dice es que de hecho sí se puede usar siempre y cuando no se deje la farmacología y siempre y cuando precisamente no sean enfermedades, pues no sea un cáncer. Igual, cáncer, pero Sí. bueno, que no sea una enfermedad, pues ni siquiera medianamente fuerte, ya no se debería usar, sino es Pero lo a que lo dice. mejor el punto a lo mejor de Wikipedia era que podrías utilizarlo en dolores leves, eso, ¿no? Porque en retrospectiva Aparte, puede ser, porque el efecto placebo, pues la definición es todo este resultado que obtienes a través de una terapéutica imaginaria, o sea, no le estás dando nada bioquímicamente hablando al paciente. Es este efecto que sucede. Pero pues si lo vemos en retrospectiva, podemos ver desde casos muy grandes hasta dolores muy leves. Y no es ético utilizarlo a propósito sin sin un complemento médico. Te digo, por ejemplo, la terapéutica indicada más la plática del médico tranquilizadora es efecto placebo. No es un placebo. O sea, no es como que le voy a dar un placebo. Tiene efecto placebo. No sé si me explico en esa parte. O sea, si vas, por ejemplo, a la señora, ¿no? Que tiene cáncer y que dice, bueno, ¿sabe qué? Es súper católica, vamos y vamos a rezar para que el medicamento funcione. Nunca dejamos el medicamento, pero claro, imagínate que le tumben la iglesia, ahora con lo de la pandemia, que cerraron templos. El grandísimo efecto, yo estaba muy preocupada, la verdad, porque mucha gente estaba tan alterada por no poder ir el domingo a la iglesia, y era como, la iglesia está en ti, ¿no?
dentro de ti. No te me vas a descomponer, porque hubo muchísimos, estuvimos llenos de brotes psicóticos, enfermedades neurológicas. Mentales aumentaron. Mucho. Imagínate ahora que era como, no voy a poder ir, o sea, ¿quién me va a proteger? Entonces tenías que darles el placebo por otro lado, ¿no? Porque esto sí te puede hacer daño. Si bien a lo mejor no lo vas a usar a propósito, pero donde esto no esté, o sea, a la que se le cayó el San Juditas y ya no lo encuentra en su cartera, o a la que le tiraron, lo cerraron la iglesia, que ya no puede complementar su tratamiento, tienes que ser muy inteligente para manejar este tipo de eventos que sí se pueden poner en tu contra cuando estás manejando un paciente. Te voy a leer la parte que está en Wikipedia. Dice, no obstante, está claro que el efecto placebo no puede curar cualquier enfermedad. Un cáncer, por ejemplo, no es tratable con solo placebo. Los efectos solo se limitan a aliviar síntomas relativamente superficiales y no a curar realmente la enfermedad de fondo, a menos que desde el comienzo la enfermedad en cuestión no existiera o solo se tratara de un desequilibrio psicológico, compensado luego también psicológicamente. Entonces, igual tú dices... Eso se me hace mega controversial, porque, mira, por ejemplo, llega una mujer con un síndrome de colon irritable a consulta. Este sería un ejemplo de un caso severo. Realmente la colitis es discapacitante, no es cosa menor, pero es aquí donde entra pues la astucia de quien esté tratando este caso. Vamos, no es como que si tú dejas, esta persona se va a cansar de que no le cures el problema de los espasmos colónicos y luego va a ir a parar al último con el chamán de la esquina o va a ir con que le hagan una limpia con huevo de avestruz. Y si eso a la persona le da tranquilidad y siente que eso ya lo sacó de todos sus males, se va a curar. Y te juro que se va a curar, pero y estos son casos donde la gente dice, ¿sabes qué? Es que ya tengo años tratando de con esto, nada me lo quita, pero ¿qué pasó? Que quien la recibió, que probablemente ni siquiera es médico, quien la recibió la escuchó o lo escuchó, le prestó atención a sus síntomas, le ofreció una solución, hubo contacto humano, se sintió escuchado, sintió que fue validado su malestar y todo este proceso que te estoy comentando tiene efecto placebo. Entonces al final, si la persona le rezó con un huevo de avestruz o la limpió con un pirul o le puso imanes o le puso piedras calientes y eso, la persona sale y con todo este proceso que te digo, este procedimiento es capaz de haber dicho, en 20 años nunca me pudieron curar, vine aquí y me curaron. No fueron las piedras, no fue la barrida, no fue el huevo, fue el ser escuchado, la empatía, el ser atendido, a lo mejor sacó algo que tenía ahí atorado, no sé. Pero todo esto en conjunto hizo efecto placebo y entonces funcionó por todo este mecanismo de respuesta alostática que te comenté hace un momento. No es que el huevo sea mágico, pero es el efecto que ocurrió en la persona y es real y no es un malestar menor. Sin embargo, no es como que sea indicado para la colitis barrerla con un huevo. Claro. O sea, esto es lo que es controversial, ¿no? O sea, tú vienes a consulta, yo no te voy a barrer con un huevo. Claro. Pero sabemos de pienso yo igual que debe tener algún limitante, o sea, tiene que tener como cierto límite, porque, o sea, digamos que en Wikipedia, precisamente hace poquito dije que hablaba del cáncer y justo están hablando del cáncer. Tú dices, alguien tiene leucemia, sí lo puede quitar el efecto placebo, puede quitar leucemia, puede quitar cáncer de pulmón, puede quitar cáncer de estómago. ¿Tú qué opinas? ¿Qué dices? No quita. No quita. No lo puede curar. No lo puede curar. O sea, curar así que digas, esta persona está recién diagnosticada y en vez de ir, porque, bueno, todos los cánceres tienen una distinta evolución, hay que clasificarla por estadios, hay algunos que son más agresivos, otros que son menos agresivos, pero lo cierto es que si esta persona está pasando por un momento emocional fuerte, por mucha quimioterapia que le eches, va a evolucionar diferente a una persona que sea o que tenga una contención emocional en su familia, en un núcleo familiar,
o bien que la misma persona sea una persona resiliente, que esté yendo a terapia, que saque sus emociones a través de otras cosas. Por ejemplo, hay formas de arteterapia que son para enfocarse en pacientes con este tipo de patologías. Entonces, lo que hacen es, por ejemplo, le dices al niño, ¿no? Haz una escultura con barro de tu tumor. Vamos, como tú te lo imagines, constrúyelo, píntalo del color que tú lo estás visualizando. Este es un ejercicio de psiconeuroinmunoendocrinología, es de lo que te estoy comentando. Entonces, de repente ya lo hace, o sí, vamos, es de barro o de yeso. Ya lo visualizamos. Ahora vamos a visualizar tu sistema inmunológico o tus células que están atacando el tumor. ¿Cómo las ves? O sea, si el niño o la persona ve esas células un poco más pequeñas, débiles, está hablando de lo que está inconscientemente pasando dentro de su organismo. Entonces lo invitas a visualizar las grandes, fuertes, con capacidades para destruir al tumor, que todo esto como pareciera como medio fantástico, pero sirve para sacar todo esto que está sucediendo como un proceso biológico dentro de la persona, y al final se hace un ritual ya sea como de destruye el cáncer, o sea, lo rompes, le pegas, ¿qué estás haciendo en ese momento? Estás canalizando la ira o una emoción reprimida porque una persona enferma está pasando por distintas etapas de duelo y la estás invitando a sacarlo. Entonces lo que va a recibir es esta tranquilidad y esta visualización de que todo se está componiendo adentro. Este es lo que te comento yo, que la capitalización del efecto placebo. Y esto sí está demostrado que hace diferencia entre un enfermo que solamente reciba quimioterapia y uno que además de esto, lo acompañes con este tipo de terapias que son alternativas. Uno en la recuperación y otro en la sobrevida. Hay gente que tú dices, lo recuperamos, o sea, le quitamos el tumor, pero tiene una sobrevida de 5 años. Hay gente que la sobrevida es de 10 años, de 12 años. Impresionante. ¿Por qué? Porque modificó todo su estilo de vida. No nada más porque... La respuesta sería como ayuda. El efecto placebo ayuda, sí. Más no es por sí mismo solo capaz de eliminar una enfermedad. Porque digamos que en el ejemplo que te ponía, digamos, tú dijiste, listo, cuando es recién diagnosticado algo, mi ejemplo es más extremo, cáncer de seno, ¿no? Nivel súper avanzado, o de nuevo cáncer de estómago, nivel súper avanzado. La persona entra en ese efecto placebo, como decimos, real, no decir, mañana me curo, pero el man sabe que se va a morir. No, vamos a hablar de algo real. A ese nivel es capaz de hacer algo, de retroceder el efecto del cáncer, sí puede. Fíjate, yo te preguntaría algo que nos suena como muy lógico ahorita. ¿Cuántos años puede tardarse una persona en ir de un epitelio totalmente sano a un cáncer en un estadio muy avanzado, sin ser diagnosticado? Porque si lo encontraste en ese estadio es porque no te habías atendido, ni hubo ninguna detección oportuna y te esperaste mucho tiempo hasta que ya se te estaba cayendo el pedazo, ¿no? ¿Cuántos años estamos hablando? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? En que esto llegara al estado en donde está. Tú haces una intervención utilizando este tipo de placebos que te estoy comentando. ¿Cuánto tiempo se va a tardar la célula en retroceder a un estado de salud? Te tardaste 20 años en llegar ahí, pues lo lógico es que la recuperación es la misma, ¿no? O sea, vamos para atrás de la misma manera que fuimos para adelante. Entonces, como digamos 20 años. Tú no lo vas a curar en una semana, que tú digas ya le prendió la veladora o ya se convirtió de religión o ya fue a ver al chamán que todo lo cura. No es así porque fueron 20 años de deterioro celular. Entonces sí sirve, pero hay que ser congruentes con los periodos de... Por eso hay terapias tan agresivas como la cirugía, que realmente pues es extirpar totalmente la parte que tiene el tumor. ¿Sirve? Pues yo pensaría que para detener el proceso, sí. Ahora hay cánceres que se comportan de maneras no es constante. A uno se le antoja decir, bueno, pues si es etapa 1, etapa 2, etapa 3, pues lo lógico es que pases de la etapa 1 a la etapa 2 y luego a la etapa 3, ¿no? O sea, nos antoja que el cuerpo se ordene y funcione así. El cuerpo es tan maravilloso y tan
no podemos predecir, o sea, no, por más esfuerzos que hacemos, no es 100% predecible. El cáncer cervicouterino, tú puedes tener un virus de papiloma humano y si tú no lo atiendes, en un año puedes pasar de un estadio 1 a un carcinoma in situ. Así. O sea, oye, pero pues si cuando lo vimos está en una etapa muy temprana, ¿no? Pero puede saltarse etapas. Al igual que si hemos visto caso que de un NIC3, por ejemplo, con terapias de ácido fólico, que aquí es cuando yo más veo el efecto epigenético, el ácido fólico tiene poder epigenético, puedas tú de repente volver a hacer una colposcopía de gente que dice, no, espérame tantito, o sea, ahorita yo no quiero un cono, una intervención muy brusca, agresiva, ajá. Y de repente de tener esto, no hay lesión. O sea, te lo digo porque, bueno, son casos que yo he visto, han sido pacientes míos, una paciente. Eso es importante, que tú has estado en el campo, en el hospital trabajando, ¿no? Que digamos que es algo a tener en cuenta para de pronto las personas que están escuchando, no es solo el nivel investigativo, sino que ya ha estado allí en manejar todo este tipo de experiencias y recolectando toda esta información. Pero bueno, en conclusión, y claro que en este caso yo no le diría a esta persona que tenía una lesión. Ay, perdón, nos cruzamos. No, te estaba poniendo. Ya, o sea, que a esta persona que tiene una neoplasia 2 o 3, yo jamás le diría, a ver, ponte a meditar nada más. No, claro que no. O sea, yo tengo súper vigilada con una ginecóloga, con colposcopía, para que no se vaya a ir a otro lado, pero también cuando me dice, todo esto me funcionó, a la otra colposcopía y ver tanta evolución, es realmente, esto está funcionando porque todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo con conocimiento de causa. Porque eso era lo que te iba a preguntar, entonces, ¿se puede decir que en conclusión el efecto placebo solo no sirve para nada? Es peligroso. O sea, si tú vas a confiar en eso, es muy peligroso, estás arriesgando la vida de una persona. Claro. Sí. Okay. Porque se me ocurrió, claro, ya igual es un ejemplo muy extremo el VIH. Si tienes VIH y puedes tener todo el efecto placebo planeta Tierra hasta que la ciencia no descubre una forma, una vacuna real de eso, creo que pienso yo que es imposible de cualquier forma existente en el universo hasta el momento de que te lo quites, que no tengas, pues. Ajá, pero por ejemplo en el VIH hay una cosa muy interesante. Tú puedes ser seropositivo, pero no tener síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sí. O sea, tú puedes estar toda tu vida con el virus. Ahora, si nosotros nos pusiéramos muy estrictos científicamente hablando, lo que se haría es, yo te mido una carga viral y tú modificas estilo de vida, alimentación, ejercicio, o sea, el estilo de vida, entiéndase, es integral. Y de repente te voy yo monitoreando, no si expresaste o no el síndrome, porque, pues bueno, ya si lo expresaste, como es algo muy visible, o sea, te vas a enfermar, tardas tiempos largos de recuperación, hay neumonías por neumocistis carini o lesiones dérmicas, etcétera. Pero pongamos que la persona solamente tiene VIH y hacemos un seguimiento con cargas virales. Sí podemos ver que a través de la modificación de su estilo de vida puede pasar de una carga detectable, que entre mayor sea la carga viral es mayor su posibilidad de transmitirlo, a una carga indetectable. O sea, hay casos donde tú pudieras decir, se curó. No se curó, sino que las herramientas de análisis que tenemos tienen sensibilidad y tienen especificidad, y a veces la carga viral es tan pequeña que no logra ser detectada por el aparato con el que lo estamos midiendo, entonces pues van a salir cargas negativas. Está padre porque el virus, mientras siga así, pues no se va a expresar y no te va a matar, pues no te vas a morir de SIDA. Pero todo esto tiene que ver con la modificación de tu estilo de vida. Hay alguien que podría decir, bueno, pero es que tenemos el caso de uno que era drogadicto, no sé, maleante, y nunca se murió, ¿no? Sí, pero, o sea, probablemente esta persona
a lo mejor se drogaba o a lo mejor era mala, no sé, pero pues estaba relajada, o sea, también estaba feliz, ¿no? Lo que fumaba era marihuana, entonces parecerá Fumaba que andaba relajado. Estaba muy relajado, sí. Entonces realmente es ahí donde esta es la confusión, no. Yo decía desde el comienzo, es como que no hay nada totalmente certero de decir esto siempre va a ser así, sino que hay como unos porcentajes que pudieran ayudar, que pudieran estabilizar, que pudieran, pero que no va a ser 100% seguro, porque te iba a comentar en el caso del cáncer de la chica que tenemos la entrevista aquí en el canal, la dejo por acá para que la vean. Desde la entrevista, y yo la conocí personalmente, es una chica con una actitud súper buena onda, o sea, estaba siempre lo mismo, estaban en médicos y también estaba tomando todo lo que le dijeran. Al final la metástasis del cáncer fue tan agresiva y tan brutal que pues que lamentablemente falleció. Te iba a comentar el caso, pero claro, ya queda como repetitivo decir, ya tú lo dijiste, no es el 100% de las veces, hay cosas que pueden pasar de esa manera, puede ayudar, pero no en cierta cantidad. Cuando es una enfermedad muy agresiva, pues ya sea lo que sea que hagas, la enfermedad te va a consumir completamente, ¿no? O sea, como que hay Ahora, sus... hay que ver que la emoción humana es una de las cosas más confusas y de la psicología es una de las ramas de las áreas de la salud que es totalmente subjetiva. Tú puedes ver una persona positiva, pero no necesariamente no está deprimida. O sea, una persona puede hablar, puede ser luchona, puede tener la mejor actitud ante la vida, pero en el fondo de su ser tener una depresión sumamente profunda, pero de la boca para afuera estar expresándote otra cosa. Entonces, algo es lo que está pasando de la boca para afuera y otra cosa es lo que está sucediendo. El cambio real, que por eso es tan difícil hablar de este tema, es interno, es ese que a lo mejor dices, bueno, pues ese casi ni habla, no se comunica mucho, pero pues a lo mejor tiene 2, 3 amigos, pero en el interior realmente disfruta el día, disfruta la vida, vive en el aquí y en el ahora, no está deprimido, no está ansioso. Digo, es súper difícil encontrar una persona que cubra un requisito de salud mental que tú digas, wow, o sea, quisiera estar en ese punto, ¿no? Porque imagínate estar pasando por una enfermedad tan dura, lo más común es tener un cierto grado de depresión, que se disfraza, claro, con actitudes positivas, pero el sentimiento ahí está. Yo lo puedo como visualizar, como el cáncer está ahí enraizado, la depresión está ahí agarrada, por más que tú te quieras sentir bien. Entonces, a lo mejor si encontraras, llámese terapeuta, yo quisiera a lo mejor que por el lado científico fuera más un profesional como de la psicología, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ese clic, a lo mejor lo hace con el chamán, a lo mejor esa fibra la logra mover el chamán y se vale, lo logró, hay gente que lo... Y ya, o sea, en ese momento desamarra lo que estaba ahí, no sé cómo explicártelo, pero... Y dijo la palabra mágica y se empieza a curar. Es que es dificilísimo saber cuando, claro, hay técnicas, por eso existen los terapeutas, pero esa magia la puede tener cualquier persona que de veras se dedique en alma, corazón y vida a esto. Entonces te digo, es muy controversial, es muy delicado, pero finalmente así opera el efecto placebo. De que puede curar vidas, puede curar vidas. Genial. Ya para cerrar, me gustaría ya hacer unas últimas 2 preguntas. Me gustaría que nos hablaras del efecto doble ciego, el experimento de doble ciego. Porque creo que eso es me parece genial porque creo que científicamente es una de las muestras de las evidencias más grandes de que estamos hablando de algo real a nivel científico, ¿no? Entonces no sé si nos puedes contar cómo funciona. Dentro de los ensayos clínicos es muy común que, por ejemplo, tú dices, yo tengo una formulación que quiero que sirva, porque obviamente tú quieres que sirva tu medicamento o tu terapia. Ya sea algo físico, una intervención quirúrgica, lo que sea que estés haciendo. En la mente o en el inconsciente más profundo del médico lo que quiere es que su hipótesis sea
Por lo tanto, en el diseño de los ensayos clínicos, lo que se valida como el nivel más alto de la evidencia es que tengas un doble ciego. Y el doble ciego es, ni el paciente sabe lo que le estoy dando, ni yo sé lo que le estoy dando al paciente. Y esa terapéutica, sí, las terapéuticas se distribuyen al azar. Por ejemplo, si vas a administrar una pastilla, bueno, la pastilla del tratamiento va a ir en frascos que están etiquetados con una clave. Nadie va a saber, excepto quien tenga un sobre donde están los códigos, pero tú vas a administrar de la misma manera el medicamento a casos y a controles. ¿Por qué? Pues porque el mismo médico, con esas ganas que tiene de que salga algo, pudiera tratar mejor al paciente de su tratamiento, pudiera a lo mejor dar más grande la consulta, a lo mejor una consulta no de 20 minutos, sino de una hora, estar sesgando él mismo el proceso de tratamiento. Entonces, lo ideal es que se hagan doble ciego los ensayos clínicos. Y ya al final, ya cuando se terminan las intervenciones, pues entonces se abre el sobre sellado y a la hora de analizar ya vemos qué grupo era de qué grupo. Claro. Ahora, hay otro como que otro nivel más específico, que es el triple ciego, donde ni el paciente, ni el médico encargado de administrar la terapéutica, ni el que está haciendo el análisis saben qué es, o sea, porque también el estadístico pues puede decir, o sea, también hacerle la luchita para que un medicamento salga mejor que el otro, o un tratamiento salga mejor que el otro, porque también hay trucos estadísticos. Entonces, bueno, ni él, ya hasta el final, cuando salió que uno era mejor que otro, ahora sí revelamos cuál era uno es el azul y otro el rojo, no sabemos. Precisamente es donde se evidencia eso, ¿no? Si los pacientes saben que van a recibir algo para esa enfermedad, se pueden curar solos, y resulta que publican ese medicamento al mundo y al final pues el medicamento no sirve para nada, o sea, hace al revés, ¿no? Con estas ganas de lo que tú dices, de que funcione, él hace que el medicamento funcione para los demás. Así que todos los medicamentos tienen que pasar por eso, incluida la vacuna del coronavirus, que es algo pues que está de moda en este momento, y es muy interesante. Hacer la última pregunta, de allí podemos filosofar un poco, como para salirnos un poco ya de todo, cerrar y finalizar. ¿Cómo funciona el efecto placebo en los animales? Digo, me interesa la pregunta porque pienso, se puede hablar mucho de muchas cosas, ¿no? Se puede hablar a nivel evolutivo, desde dónde surgió, desde dónde vino, cómo vino, porque al final pues todo es evolución. Si quizás animales cercanos a nosotros lo tengan, o simplemente los animales no haya este efecto en ellos. Y digo que se puede prestar para filosofar un rato porque también podemos implicar en emociones y bueno, no sé, bueno, ¿qué opinas? Sí, claro. Bueno, en primer lugar yo te preguntaría qué tipo de animales, porque no todos los animales han demostrado tener rasgos evolutivos iguales. Estamos hablando de que... Deja que pase la ambulancia. Ahorita ya no falta que caiga la bomba acá atrás. Qué bueno que tienes grabado. Sí, claro. No pierdas estos videos, por favor. Está siendo muy difícil. Bueno, te decía, nosotros estamos taxonómicamente hablando en el grupo de los primates. Entonces podríamos decir que por eso se han hecho algún tipo de experimentos en monos. Pero vamos a hablar de otro tipo de animales como los cobayos o los animales para experimentación de laboratorio. No los conozco. ¿Los cobayos? Los ratoncitos, bueno, son como ratoncitos de laboratorio. Ok. Bueno, fíjate, también vamos a dejar aquí en la descripción los enlaces porque estos estudios son muy interesantes. Cuando hacemos investigación básica, normalmente empezamos por estudiar células, después hacemos investigación en animales y luego, bueno, ya vienen los procesos en seres humanos. Hay un estudio muy... Híjole, bueno, la investigación con animales también está como éticamente muy cuestionada porque, bueno, o sea, sí tiene que estar súper justificado lo que tú estás haciendo porque, pues, son seres vivos y estamos exponiendo también la vida de un ser vivo y debe de ser siempre por un bien mayor, que a lo mejor sería la cura.
este tema sobre la experimentación, sobre todo médica en animales, lo hablamos acá en el canal. Voy a dejar también acá la descripción. Estamos con un médico paisano tuyo, también de México, estás cursando el PhD y lo hablamos, así que voy a dejar el video acá para que el que lo quiera ver, prosiga, para decírselo, es publicidad. Pues bueno, en esto pues estaban trabajando ellos con ratones knockout y querían ver el efecto de cómo se comportaban sus genes cuando se enfrentaban a un evento estresor. En este caso era la comida. Lo que te decía yo del ayuno, por ejemplo, el ayuno para nosotros es una agresión física. Si tú estás en un ayuno prolongado, el cuerpo lo capta o lo entiende como un fenómeno agresivo, entonces tu cortisol va a estar elevado hasta que le des de comer y vas a bajar los niveles de cortisol. Y pues para ver estas modificaciones epigenéticas de cuánto era que se tardaban, si había metilación o no en esta liberación o en estos genes que codifican para regular el eje hipotálamo hipófisis adrenal. A unos ratoncitos se les da de comer y se les ponen botecitos de agua con glucosa para que se hidraten, y a otros se les pone agua con alcohol y a otros me parece que no se les ponía nada. Iban viendo la diferente respuesta. Entonces se supone que tú primero haces un ratoncito alcohólico y luego creas un síndrome de supresión del alcohol para ver la respuesta del ratoncito. Entonces, bueno, tú estás sometiendo a ese ratón a estrés constantemente. Cuando haces el análisis genético de estos ratoncitos, lo que pasa es que sí hay modificaciones epigenéticas en una semana de este eje. Se supone que debe de funcionar en el humano tanto como en el animal, porque pues es similar, son un mecanismo de respuesta al estrés. Por lo tanto, sí está comprobado que agresivamente, o sea, sí puedes modificar. Ya. Este tipo de respuestas. Esto en la parte de provocación, del fomentar o de promover la enfermedad, ¿no? Ahora, se han hecho otro tipo de estudios donde, al contrario, ponen a un grupo de ratoncitos con la mamá, donde tienen la posibilidad de ser criados y hay contacto físico y hay estimulación por parte de su figura materna, y otros que crecen totalmente solos, o sea, y hay efectos bueno, ¿qué se ve? Cuando se promueve algún tipo de infección o de enfermedad, es mucho más agresiva en los ratones donde no hay esta contención materna o este apapacho materno que en aquellos que vivieron bajo la crianza de mamá. Entonces, a mí sí es interesante porque son animalitos muy básicos. Hay controversia en que no se pueden extrapolar los resultados así tal cual de un animalito con el ser humano, porque no somos iguales, pero sí hay semejanzas en algunos de los procesos de este tipo. En este caso estamos hablando específicamente del placebo que da el estrés, ¿no? O sea, de que mitigues el estrés o bien que lo promuevas, y cómo se comporta esto ante una enfermedad. Si es para el lado de la cura o para el lado de que se haga grave el proceso de enfermedad. Entonces sí. Ahora, pues a nivel de figuras más avanzadas, pues yo creo que también. O sea, y sí ya no te podría decir yo con fundamento científico, pero por ejemplo yo siento que en animales domesticados tiene mucho que ver también los procesos de salud de enfermedad con el apego que tengan a su manada, en este caso las familias de origen. O sea, bueno, nosotros no somos perros, pero tenemos un perrito que es parte de la manada, y los animales van tomando comportamientos de su manada con nosotros. O sea, aquí hay un líder, un alfa a quien el animal sigue. También cuando la persona está deprimida, el animal tiene comportamientos similares. No diría yo que entienden, pero sí se ha demostrado que tienen algunos
formas de manifestar su emoción, como el hecho de mover la cola, por ejemplo, para cuando están emocionados, o de agacharla cuando están tristes. Muestran emociones, pero que responden al comportamiento que está surgiendo en la manada, que creo que a mí se me hace interesante esto, ¿no? Hay otros casos donde el dueño, por ejemplo, se ha muerto y el perrito, que es el acompañante de esta persona, también fallece. Entonces creo que esto obedece también a lo que estamos hablando. Ese último es un ejemplo súper bueno, ¿no? Porque de hecho es degradar todo el sistema anatómico del animal para morir, o sea, es como bastante claro. Y ya, creo que se ha hablado extensamente del tema, creo que lo cerramos muy bien, quedó un poco largo, pero creo que toda la información está súper genial, creo que la conversación estuvo muy bien. Estuvo Muchísimas más gracias. difícil que mi examen de doctorado. ¡Pasé! No, tienen que dejar el like para saber si pasó. Dejen su like, por favor, si pasé el examen. No. O me vuelvo a poner a estudiar. Nada, muchas gracias por haberme invitado. No, Yo dejaría como mensaje final que invitarlos a todos a que adquieran hábitos saludables, independientemente de las creencias, que son muy respetables de cada persona, pero hay algo que funciona de manera universal. Una buena alimentación, una rutina de ejercicio que no sea exagerada, no caer en los extremos, y cuidar la salud mental, tener siempre la posibilidad de abrirnos a que tuviéramos o pasáramos por algún proceso traumático en la infancia, y que de adultos podemos y tenemos las riendas de eso en nuestras manos. La salud en verdad sí está en nuestras manos. De nosotros depende cuántos años queremos vivir. No, si no nos atenemos al concepto de que pues yo ya viví, o mi familia siempre ha sido así, los siempres y los nunca creo que debemos de quitarlos del nuestro vocabulario. Siempre existe la posibilidad de estar mejor, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces recen, bailen, canten, vayan con el chamán y con la bruja, pero vayan al médico, cuiden su alimentación, su salud, y nos veremos en unos 40 años otra vez jóvenes como siempre. Incluso eso, podemos envejecer más lentamente si nosotros adquirimos hábitos saludables. Yo tengo 80, me veo de 15. Claro. Acá tenemos 80 y nos vemos como de 18. Como de 18. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, visiten por favor el canal de ella, suscríbanse, denle like, miren todos sus videos, miren nuestros videos, sigan todas las partes del proyecto Gente Inteligente, y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Bien. ¿Sí estabas grabando? Pudimos final. No. No grabé. Sí.